más, se estima que más de 1.500 millones de mascarillas terminaron en el océano durante el año pasado. A ellas se suman las que son arrojadas a la calle. Estos son solo algunos ejemplos de la denominada basura COVID, para hablar de los efectos de este tipo de residuos en el medio ambiente y los animales. Nos acompaña Susana Díaz, vocera del Fondo Mundial para la Naturaleza en Chile y coordinadora de la iniciativa Reduce Más. Susana, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, muy buen día, gracias por invitarme. Susana, bueno, primero que todo consultarte, ¿hay alguna cifra estimada sobre los efectos de la basura COVID en Chile? ¿Tenemos, digamos, como parámetros para poder dimensionar hasta dónde estamos llegando? La verdad es que todavía no hay un estudio acabado, pero podemos hacer proyecciones. O sea, con lo que con el tipo de mascarilla que estamos usando, algunas que pueden durar 4, otras dicen que son 8 horas, pero si pensamos que al menos 15 millones de personas que son las que nos podríamos estar moviendo diariamente en el país, si cada una de estas personas usara 2 mascarillas diarias, porque te acuerdas que debemos irlas cambiando para evitar, digamos, esta contaminación, al menos ya tienes 30 millones de mascarillas al día circulando. Ahora, no todas estas mascarillas llegan a la naturaleza, pero imagínate que si la disposición es equivocada de parte de todos nosotros, digamos, sería totalmente terrible, digamos, la cantidad de plástico y de mascarillas y de elástico y de todos estos componentes plásticos que tendríamos en el ambiente. Por lo tanto, digamos, es de extrema precaución de que además de la precaución que estamos tomando sanitaria, de cuidarnos y de usar esta mascarilla, también tengamos una buena disposición al desechar este material. Exactamente. Ahora, tú hablabas de la disposición correcta de estas mascarillas y hablabas también del plástico. ¿De qué están estas mascarillas, las quirúrgicas, que son como las más habituales, las más comunes, son de plástico? ¿Cuánto pudieran tardar en, digamos, en desintegrarse este tipo de mascarillas que son las más comunes? Claro, tiene un componente plástico y ya sabemos que el plástico dura más de 450 años, digamos, en estar presente, o sea, de que estén presentes en el ambiente, de que se puedan desintegrar. En su momento nosotros, cuando teníamos una campaña en contra de la bolsa plástica o disminución de la bolsa plástica, nosotros hablábamos de la bolsa zombie, porque era un material que perduraba incluso mucho más allá de la existencia de una persona en la Tierra, digamos. Entonces, efectivamente, es un tema que hay que ver, hay que revisar. Y volviendo, digamos, a ver cómo nos hacemos cada vez más conscientes y más responsables del uso de nuestros desechos. ¿Cuál es la disposición correcta de este tipo de residuos? No en el ambiente, eso es lo primero. No botarla a la calle, no botarla a la basura, hacernos cargo. Cuando desechemos la mascarilla, tratar de, digamos, de hacerla un paquete pequeño, cortar los elásticos. Una de las cosas que estamos mirando de imágenes que a veces nos llegan desde internacional, que los animales están siendo enredados en estos elásticos. O sea, cortar los elásticos lo posible, enrollar la mascarilla, disponerlo en nuestra basura, en los domicilios, porque sabemos que todavía no hay una disposición, digamos, química o más bien, digamos, como de productos sanitarios en el país. Así que nosotros invitamos a que esta basura llegue a los vertederos, pero de forma correcta. Y en otros casos, a lo mejor un poco más de innovador, existen estas botellas. Nosotros ocupamos a veces y invitamos a usar también esta botella y donde podamos ir incorporando este material en las botellas plásticas y que después a veces son utilizadas para hacer otro tipo de cosas, reutilización. A veces se hacen como paredes de estas botellas que han sido compactadas con plástico y de alguna forma mantenemos y contenemos esto y le damos otro uso. Claro, esa sería la idea. Exactamente, porque claro, acá con un residuo sanitario, podríamos decir. Que podría ser peligroso sanitario, claro. Claro, por eso estamos hablando de un residuo que es sanitario, que cuesta en el fondo llevar a cabo las 3 R, reducir, reutilizar, reciclar. De partida no se pueden reutilizar, tampoco se pueden reciclar. No podemos reducir su uso porque tenemos que usarlas. Entonces, Exacto. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo hemos ido avanzando, por ejemplo, en la fabricación o la formulación de nuevos materiales que permitan, por ejemplo, no sé, reducir su uso, que duren más horas, en el fondo? Porque a la larga igual la mascarilla la vamos a usar y la vamos a disponer en algún lugar.
en un es basurero. probable que esté con nosotros un buen tiempo más. Eso es, digamos, algo que estamos viendo. Bueno, efectivamente hay materiales que son un poco más durables, hay mascarillas que te permiten tener al menos 8 horas de durabilidad, entonces ahí podrías pensar que a lo mejor ocupas una mascarilla estando, digamos, en el ambiente, en tus horarios como laborales o cuando tengas que salir. Sin embargo, también esas mascarillas tienen un costo económico, digamos, no cuesta lo mismo una mascarilla de estas de 8 horas o tú fabricar tu propia mascarilla. Entonces hay que guardar, digamos, el equilibrio entre lo que la sociedad o las personas podrían, digamos, usar, costear, versus también cuántas podríamos usar y finalmente, digamos, cómo las podríamos después desechar en lugares adecuados. Como hablábamos en un momento, no hay, digamos, una disposición a nivel como tal vez gubernamental que diga, mira, aquí vamos a hacernos cargo de estas mascarillas, todavía no. Yo creo que la pandemia de alguna forma igual nos pilló sobre la máquina en este tema en particular. Por lo tanto, el llamado es al menos no disponer en el ambiente. Antes, por ejemplo, cuando estaba el tema de la bolsa, no sé si se recuerdan, había mucha bolsa en el ambiente. Hace más allá de 5 años, cuando no teníamos esta regulación. Y las bolsas las veíamos, digamos, flotando y habían personas que tenían la costumbre de ir recogiendo esas bolsas y se las guardaban. Esto no se lo podemos pedir a la gente ahora cuando vemos esas mascarillas en el ambiente. Por lo tanto, es una obligación y una responsabilidad muy personal al sacarnos las mascarillas que nos han dicho a través de los elásticos, envolverlas, guardarlas en un dispositivo, a lo mejor vamos a tener a lo mejor en nuestros bolsos algo como que sea desechable y que no contamine, digamos, otro espacio, para cuando lleguemos al hogar lo desechemos en nuestras basuras. Ahora, háblanos un poco sobre los impactos que está trayendo en el medio ambiente, por ejemplo, en los océanos, que ya están lo suficientemente contaminados. Esta basura COVID, ¿cuánto ha retrasado el proceso de mejorar el estado de los océanos, por ejemplo? ¿De cuántas toneladas de basura extra estamos hablando? Sí, lamentablemente, bueno, a pesar de los esfuerzos que se estaban haciendo en temas de plásticos, digamos, a nivel global, nosotros como Chile habíamos avanzado un montón, ya tenemos 2 regulaciones con respecto a plástico, una regulación con respecto a la bolsa plástica, que ya es vigente desde el año pasado, digamos, en que no es posible no es posible entregar bolsas plásticas en los grandes ni en los pequeños comercios, y hoy día ya está, digamos, para que sea ley, digamos, la regulación del plástico de un solo uso. Entonces habíamos avanzado un montón, pero digamos este tema tiene un pequeño retroceso, por cierto. Hablamos por ejemplo, hay un informe, Máscaras en la Playa, de Oceanasia, que estima que más de 1.500 millones de mascarillas terminaron en el mar en el último año, y estos son cerca de 6.200 toneladas de contaminación, que no estaba en ningún mapa, no estaba contemplada, digamos, en ningún estudio ni en ninguna proyección, porque no, claro, antes no teníamos el tema de la mascarilla en lo cotidiano. Claro. Por lo tanto, digamos, ahora es importante avanzar y mirar todas estas nuevas, digamos, situaciones, estas nuevas efectos que nos trajo, digamos, el COVID. Y ahí, digamos, también es el llamado a que como sociedad y a nivel global también nos pongamos de acuerdo. Actualmente los países están discutiendo cómo poder hacer en el futuro un acuerdo que sea vinculante con las naciones, y eso también es súper importante. En la próxima reunión internacional de medio ambiente que se va a celebrar en febrero, la idea es poder llegar a un acuerdo que sea, como te digo yo, vinculante entre los países, con el fin de que hayan regulaciones que sean transversales también. O sea, tenemos muchas regulaciones, en lo posible deberíamos ver que todos los países tengan un estándar similar, que haya un monitoreo similar, cosa que el tema lo trabajemos en conjunto. Así como decíamos, a veces hay investigaciones también, por ejemplo, en Isla de Pascua, que llega plástico, y el plástico que llega ahí no es necesariamente plástico de las costas nacionales, de las costas chilenas. Son plásticos que vienen de Asia, que vienen, digamos, y que circulan en las corrientes oceánicas. Por lo tanto, es importante que los países, y a nivel global, digamos, nos pongamos de acuerdo y podamos tener estas regulaciones que sean común para todos. ¿Y esas regulaciones tienen que ir dirigidas específicamente a qué? Porque aquí lo que más llama la atención tiene que ver con dónde dejamos estos residuos, cómo tratamos o gestionamos estos residuos. Porque ya llevamos 1 mes y medio de pandemia, un año y medio de pandemia, un año y medio utilizando este tipo de insumos médicos, ¿verdad? Y tal parece ser que hasta ahora no existe una regulación específica para el tratamiento de este tipo de residuos, como por ejemplo en Chile existe el tratamiento de residuos hospitalarios, de residuos orgánicos, domiciliarios.
Pero no hay una regulación específica para este tipo de residuos que contaminan y dañan tanto. Sí, es verdad, y como te digo, se está avanzando. Por ejemplo, hay un grupo también en Chile que es Circula el Plástico, que es una iniciativa de privados y también de ONG, de la sociedad civil, y que están en contacto con el servicio, con el Ministerio de Medio Ambiente, para ver cómo podemos llegar también a trabajar este tema, digamos, que esto es nuevo para nosotros. Es cierto, llevamos 1 año y medio, pero en realidad buscando, digamos, tratar ciertas cosas que son más urgentes, a lo mejor el tema sanitario, que teníamos tantas familias afectadas, qué sé yo, y el tema del plástico no había sido tema. Pero cada vez más lo estamos viendo presente, porque además el tema del desconfinamiento está siendo paulatinamente está mucho más presente en nosotros. Susana, Entonces, de hecho, justamente quería preguntarte, perdona que te interrumpa, ahora sí, viene claro. la fase 3, donde vamos a estar... Eso iba a decir. Claro, o sea, ahora sí que vamos a estar... Es ahora donde tenemos que estar mucho más interesados en el tema, mucho más preocupados y ocupados. A mí me gusta ocupar la palabra, más que preocupados, ocupados, hacernos cargo de este tema. Entonces, efectivamente, como estábamos viendo, estuvimos mucho tiempo en fase 1, las comunes en fase 2, entonces el tránsito de nosotros mismos no estaba tan amplio como hoy día lo vamos a estar, y ya lo estamos empezando a ver en fase 3. Hay un tema también que nos preocupa, que es el tema de la apertura en los parques nacionales, que nos encanta que esto por fin ocurra. Era necesario, muy necesario, para que las personas podamos estar en contacto con la naturaleza. Yo creo que en este año y medio echamos en falta, digamos, el poder estar en un parque, quienes vivimos en zonas urbanas, poder ir a la plaza con los niños, quienes tienen la posibilidad de recorrer parques del sistema de parques del país, digamos, ahora podrían hacerlo, o pueden hacerlo, digamos. Sin embargo, de nuevo, lo que no queremos ver, digamos, es en los recorridos estas mascarillas plásticas botadas en el suelo y que nadie se haga cargo de ellas. Entonces, es importante volver a mencionar la responsabilidad que cada uno tenemos como sociedad, digamos, de hacernos cargo, digamos, del proceso hasta donde por ahora, digamos, podemos hacer, que es regresar con nosotros con ese elemento en un compartimiento seguro dentro de nuestros bolsos, dentro de nuestros medios de transporte que tengamos, y después disponerlo al menos en la basura, que después sabemos, y bien cerrada y bien guardada, que después sabemos que se vayan a un relleno sanitario que está oficial, digamos, y regulado por los municipios. En el mejor de los casos, donde hay rellenos sanitarios, digamos, porque si no se van a los vertederos y no tienen ningún tipo de tratamiento. Pero, ¿qué visión tienes tú respecto también a las acciones que se han llevado a cabo en virtud de generar esta conciencia? Porque en el fondo, si tú vas a un parque, como costó tanto, por ejemplo, el punto verde, que el plástico acá, las latas allá, en fin. Pero hoy día uno va a un parque y no hay específicamente sí, es verdad, un basurero dispuesto para este tipo de residuos, por ejemplo. No, yo no lo he visto. Los cambios de hábitos, lamentablemente, son muy lentos. O sea, podemos demorar varios años en cambiar un hábito que hemos aprendido, hemos incorporado. Y en este caso, los hábitos con respecto al tema ambiental, con respecto a la responsabilidad como consumidor también, puede ser bastante largo. Estamos hablando de varios años, digamos. Sin embargo... ¿Pero han habido acciones, crees tú, como para ya empezar a caminar en este cambio? A eso iba a llegar. Sin embargo, por otro lado, digamos, el hecho de que sea tan largo es algo que se va a mantener en el tiempo. Cuando uno logra hacer el cambio de hábito, es algo que se queda. Y eso, digamos, es la esperanza, digamos. Más allá de que puedas estar mucho tiempo replicando información, estando en estos espacios, conversando de este tema, llevándolo a los colegios, digamos, la ganancia que tienes al final es que realmente es algo que después, este cambio de hábito, se queda en la sociedad y permanece. En el tema, por ejemplo, de la bolsa plástica, que es lo más reciente que tenemos, con respecto al tema plástico y tema medioambiental, yo, y parte de la organización, estamos muy contentos con los logros que hemos tenido. Y entendemos que este logro tiene que tener muchas líneas de acción. No solamente es la regulación, que en definitiva viene a colocar como el marco legal para que todos estemos súper claros y ver que todos tengamos que hacer lo mismo, pero además esta iniciativa vino acompañada de mucha campaña de comunicación. Muchas organizaciones, no solo WWF, muchas otras organizaciones, estábamos hablando de lo mal que estábamos haciendo con la bolsa que en nuestras manos duraba 15 minutos. Íbamos a alguna feria, a lo mejor a comprar fruta, nos entregaban la bolsa en un nudo que ni siquiera podíamos abrir, llegábamos a la casa,
en 10 minutos rajábamos la bolsa, no nos servía para otra cosa ni siquiera, y dejábamos, como tú decías, en el mejor de los casos, en la basura. Entonces también hubo una campaña de concientización, de que nos diéramos cuenta cuál era la problemática, qué estábamos haciendo nosotros como cada uno, digamos, nuestro rol, y después, bueno, el tema de la educación. También estaba el tema de la regulación, pero también el tema de la voluntariedad. Y ahí también me encanta ver este ejemplo de la bolsa, porque este tema surgió de los municipios, este tema surgió de la gente. Sí, los municipios quisieron ser pioneros en esto y marcar una diferencia. Exactamente. Que le pidieron a sus municipios que hicieran regulaciones que les permitieran limitar o ordenar el tema del plástico. Y ahí es un ejemplo muy interesante de cómo la sociedad, cómo las personas se pueden organizar y pueden alcanzar estos grandes desafíos. Entonces los municipios nos empezaron a empujar, digamos, y finalmente después la regulación nacional, el órgano nacional, digamos, incluso en 2 gobiernos, primero en Bachelet, que había tirado esta regulación para comunas costeras, y ya después con el presidente Piñera la regulación nacional, viene a ser como un todo. Entonces vemos de alguna forma que está la voluntad de los municipios, de los gobiernos locales, mucho otro negocio también se sumó antes incluso de la regulación. Después viene la regulación también para ordenar, digamos, el tema, pero antes había un trabajo muy fuerte de concientización, cosa que esta regulación venga de alguna forma a nosotros a esperarla y no a sentirla como una imposición. Porque lo que uno menos quiere cuando estén estas regulaciones es decir, que a la gente, digamos, que a la sociedad la pille, digamos, en un mal pie. La idea es que esto sea algo que todos estemos de acuerdo, que es algo que necesitamos y que estamos usándola con un bien común, que es eliminar el plástico, en este caso, de nuestra sociedad. Sobre todo este plástico que estamos hablando, que es el que no necesitamos. Sí. Ese que vemos en las imágenes, que está circulando en el medio ambiente, que no tiene un nuevo uso y que no sabemos cómo y dónde poner. Sí, quiero detenerme un poco en cuanto a las acciones, porque efectivamente Chile marcó una diferencia en la región. Las comunas en nuestras regiones también quisieron ser pioneras y marcar, digamos, una diferencia en cómo hacían el tema del tratamiento del plástico, digamos, prohibir el uso de las bolsas. Pero parece que con el tema basura COVID es algo que se pasó un poquito por alto, como que se olvidó que esto también estaba contaminando. Y no sé cómo lo ves tú, ¿hay realmente como un interés de parte de los municipios, por ejemplo, de aprovechar la oportunidad que significa esto, de también querer tal vez marcar la diferencia? ¿O todavía no está siendo un tema que en el fondo se vislumbre como, ya, tal como lo hicimos con las bolsas, ahora queremos marcar la diferencia con la basura COVID? ¿Se ha visto esa voluntad? Mira, para ser bien sincera, todavía nosotros no lo hemos visto, no hemos identificado a este municipio líder, que esperamos que surja pronto, que haya identificado que en su comuna la mascarilla hoy día está haciendo, y esta mascarilla y guantes, digamos, y todos los asociados están siendo, digamos, un tema en la comuna. Sin embargo, también es cierto que los municipios, muchos municipios estuvieron cambiando, digamos, su liderazgo con los alcaldes y los concejales, y recién llevan cerca de un mes, si no me equivoco, en ejercicio. Por lo tanto, digamos, están a lo mejor recién retomando el tema administrativo dentro de sus municipios. Sin embargo, como estamos hablando, estamos en un momento bien especial, digamos, esta cosa de que estamos empezando a desconfinar, digamos, las comunas, vamos a ver más gente en la calle. Estamos cambiando de estación prontamente, vamos a ver los días más largos, entonces el tema de salir va a ser tal vez una invitación mucho más concreta. Y yo creo que es momento de que todos tengamos algo, y todos los que tenemos que, digamos, algo que hacer en este tema, empecemos a hacerlo rápido. Las personas, por un lado, por cierto, pero también autoridades, organizaciones como nosotros, que sigamos difundiendo, comunicando y llamando la atención con el tema, y medios de comunicación como ustedes también, que nos abren los espacios para hablar de este tema en particular. Y no quería, digamos, olvidar, nosotros se hizo una encuesta en WWF hace cerca de un mes, para entender un poco cómo estaba el tema de las personas y cómo si las personas estaban o no estaban conscientes de este tema en los últimos años. Fue una investigación a nivel global, pero también con foco en Chile, y efectivamente, y con mucha, digamos, alegría, descubrimos que hay un incremento, por ejemplo, en el caso de información en tweet en Chile, de que incrementó entre el 2016 y el 2020 casi un 250%. Entonces vemos que sí hay interés de las personas para que estos temas sean considerados, sean tratados, buscan información y comparten información. Por lo tanto, ahí también hay una oportunidad en donde descubrimos que la sociedad está siendo mucho más consciente que hace 5 años atrás,
y lo que necesitamos ahora es que esta conciencia se convierta en acción. En la medida también, me imagino, en que esta conciencia o esta voluntad existe, en la medida en que se le facilite, por ejemplo, claro. Esté acompañada de regulaciones, como decíamos, y de disposición. Pero esto camina con un todo, digamos. Tenemos... Claro. No puede, digamos, ir una cosa sin la otra, digamos, eso es lo interesante. Necesitamos, como te decía en el ejemplo de la bolsa plástica, necesitamos que haya múltiples acciones dirigidas de múltiples actores también, enfocadas en el mismo fin. Claro. Ahora, ¿te parece que esta también es una oportunidad, por ejemplo, para que Chile pueda avanzar de manera más concreta en, digamos, una regulación, una ley específica para el tratamiento de sus residuos, que también es algo que, si bien ha ido avanzando y se han marcado diferencias a lo largo del tiempo, todavía no existe un marco regulatorio integral para poder abordar esto de manera concreta y entendiendo también la realidad que tiene cada municipio? Hay municipios que tienen muchos más recursos para poder llevar a cabo este tipo de campañas, por ejemplo, y hay otros donde efectivamente tal vez va a ser una de sus últimas prioridades, de sus últimos temas de interés, porque no tienen los recursos ni siquiera para poder sacarle la basura a la gente afuera de su casa. Sí, es efectivo lo que tú estás diciendo, y nosotros hemos visto que hay avances en materia del órgano regulador. El Ministerio de Medio Ambiente está trabajando, digamos, en múltiples acciones con respecto al tema de recirculación, principalmente, buscando hoy día ya reglamentos que nos permitan hacer que los desechos tengan una vida, digamos, de esta cosa que hablamos del círculo, digamos, que no solamente sea lineal, que lo tomé, lo usé y lo boté, sino que ver cuánto de estos desechos pueden volver, digamos, a la cadena productiva, no solamente con el tema plástico, sino que también el tema de alimentos, por ejemplo. Es impresionante la cantidad de alimentos que se pierden, digamos, dentro del proceso. Cerca de un tercio de los alimentos se pierden o en el campo, digamos, donde se producen, o en los puntos de venta, o en nuestras casas, digamos. Entonces, ahí entendemos que hay, digamos, distintas opciones que se están desarrollando. A veces avanzan no tan rápido como nosotros quisiéramos, porque una vez que los actores se ponen de acuerdo, deciden cómo poder incorporar e implementar las regulaciones, después van al proceso, digamos, ya de revisión en Parlamento. Sin embargo, la última regulación que se desarrolló con respecto a plástico de un solo uso fueron cerca de 2 años de tramitación. Podría ser más rápido, ojalá pudieran ser más rápidas las tramitaciones, pero hemos visto regulaciones y leyes que han estado 10 o 12 años en comisiones y en el Parlamento, digamos. Por lo tanto, aquí, digamos, nuestro llamado es hacer lo más dispuesto y lo más abierto, digamos, a tratar estos temas que son país, son importantes, como tú decías, nos afectan a todos en distintas formas, y en lo posible deberíamos trabajarlo de una forma pareja, y no como que haya municipios que puedan hacerlo más rápidamente y otros no. Sin embargo, buscar, digamos, esta transversalidad para que todas las personas que habitan en Chile puedan tener los mismos derechos y las mismas bienestar, digamos. Lo que nosotros siempre buscamos es que las personas vivan en armonía con la naturaleza, y que puedan vivir de buena forma y de alguna manera, digamos, estar proyectando también nuestro futuro. Bien, va a ser interesante ver cómo ocurren todos esos cambios. Susana Díaz, vocera del Fondo Mundial para la Naturaleza en Chile y coordinadora de la iniciativa Reduce Más. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias a ustedes.